Graciela Alfano se emocionó y no pudo contener las lágrimas en la mesa de Mirta Legrand al recordar el abuso que sufrió de parte de un vecino cuando tenía entre 4 y 7 años. María del Cerro, también invitada al programa de la diva, manifestó su apoyo a la actriz y contó la lamentable experiencia que también vivió durante su niñez. Todo comenzó cuando Legrand le consultó a Alfano por sus polémicos dichos sobre el caso de Juan d'Artes. La actriz había dicho que es preferible dejar a un culpable suelto que a un inocente preso. En ese sentido, manifestó, la protección del inocente es importante, como lo es el derecho al juicio justo y a la representación legal. Simplemente cité la Constitución, pero se hacen esas implicaciones que no tienen nada que ver, como que yo defendía a d'Artes. Y yo de ninguna manera puedo hacer eso porque no conozco los hechos y no tengo opinión. Por esto tuve que confesar algo que hubiera preferido no decirlo, porque no lo dije durante muchos años. Alfano hizo referencia al hecho, que contó recientemente en el programa Nosotros a la Mañana. Fui víctima de abuso entre los 4 y los 7 años, por un vecino que vivía pegado a mi casa. Mi mamá le daba la confianza de que me pasara a buscar por el jardín de infantes. Tengo 40 años de terapia hablando del tema. Cuando el adulto lo toca, el niño cree que tiene que ser así, que puede hacerlo, porque no te pone un cuchillo ni nada, sino que va incorporando ese contacto. Tengo recuerdos tremendos del aliento y cosas que no quiero contar. La reconocida actriz aseguró que en un principio su madre no le creyó, por eso luego le contó a su padre y, finalmente, la familia decidió irse a vivir a un hotel. Por suerte, el hombre era impotente. En caso contrario no sé cómo me hubiera lastimado. La lastimadura fue psicológica. No puedo creer estar hablando de esto, como que estoy flotando en este momento. Al ser consultada por la conductora si sentía alivio al contar lo que vivió, Alfano respondió: mi familia y mis hijos lo saben, por supuesto. Me psicoanalizo porque te da una sensación de vergüenza muy grande. En este momento no me siento muy cómoda, y me sigue dando vergüenza. Me sentí con la columna vertebral de Frida Kahlo durante toda mi vida, y eso que tuve la oportunidad de acceder a distintas terapias. Sentía que estaba rota, que estaba mal, que era una persona fallada, discapacitada totalmente. Con lágrimas en los ojos, dijo: muchos se preguntan, después de tanto tiempo se emociona. En el caso mío, pasó hace millones de años, pero el daño es tan grande que uno se emociona. Estoy haciendo mucha fuerza en este momento para intentar dar un discurso que sea profesional. Es un dolor y un daño tremendo el que se le hace a una mujer. Según su testimonio, el abuso que sufrió y el desinterés de su madre generó un vínculo muy difícil entre ellas que se extendió a lo largo del tiempo. Hasta un poco antes de la muerte de su progenitora.
Este tema fue parte de la relación tan difícil que tuve con mi madre de toda la vida. En el final ella vino a morir a mi casa y en ese momento hice un gran esfuerzo por perdonarla, porque no podía. En el final ella me dijo, perdón por mi ceguera, discúlpame. María del Cerro, que en diciembre pasado había contado en Showmatch que a los 11 años fue abusada, se sensibilizó al escuchar el relato de Alfano y dijo, nunca me imaginé contar esto en un programa que ve todo el país. Me movilizó lo que había pasado con Thelma Fardín, y esa semana no podía hablar, había algo que pasaba en el cuerpo, temblaba, tenía las manos frías. Soy muy sincera y me considero auténtica. Se me nota mucho cuando me pasa algo, entonces realmente me sentía muy movilizada por todo lo que me pasaba con mi cuerpo. Bailar en Showmatch es una exposición enorme y donde te ven nervioso. Cuando me daban la devolución me decían eso, como que estaba ida. Facu Macei empezó a hablar de todo lo que me esforzaba por el baile y lo miré a Meme, su marido, y fue como si le hubiese pedido permiso para contar algo así. Sentí la responsabilidad enorme de todas esas chicas y hombres que me estaban mirando. Fue tan fuerte lo que pasó que vinieron todas las chicas del programa a abrazarme, recordó. Seguí leyendo. Graciela Alfano reveló que fue abusada cuando era niña. El dolor sigue estando. Bailando 2018. María del Cerro contó que sufrió un abuso sexual cuando tenía 11 años. Polémica defensa de Graciela Alfano a Juan d'Artes. Prefiero un culpable suelto que un inocente preso.